Hola, hola, pues muy buenas noches y bienvenidos a este lunes de mensaje. Este lunes pues hemos tenido algunos problemas con el internet, con la luz, ahora sí que con esta lluvia de diciembre, pero pues aquí estamos al pie del cañón con los medios que el Padre disponga y yo sé que va a permitir que podamos tener este momento de conexión, de reflexión y de aprendizaje de su mano. Y vamos a arrancar como siempre con una oración de inicio. Sí, hijo, con mucho gusto. Bonita noche a todos. Bienvenidos. Gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de estar como iglesia, como grupo, como amados tuyos, Padre. En esta noche pedimos toda tu unción poderosa del Espíritu Santo, que tú hables en su ser, Padre, para que puedas transmitir a través de él esta palabra viva esta noche. Gracias, Padre, porque tú lo llenas de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, de tu escudo poderoso con toda su familia, Padre. Y gracias por la provisión que nos das a nosotros como oyentes, Padre, de tu palabra. Permítenos ser hacedores de ella. Te pedimos que tu paz, tu presencia, tu bendición esté esta noche con todos nosotros, Padre, en una armonía, escuchando tu palabra. Danos la oportunidad, Padre, de estar con esa paz que tú nos das y libres de todo afán, Padre. Libres de todo aquello que obstaculiza el que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de tu amado Hijo te pido por cada persona, cada amado conectado y por los que se han de conectar, Padre. Pedimos tu bendición, tu salvación y tu eternidad, Padre mío, para cada uno de los presentes. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, y pues de nuevo les doy la bienvenida, muy buenas noches, a este momento de alimento espiritual, a este momento en el cual nos conectamos con nuestro Padre Celestial, y como lo analizamos en el mensaje de la semana pasada, es necesario que tengamos fe en lo que estamos a punto de escuchar. ¿Por qué? Porque la fe es lo que va a hacer una grandísima diferencia entre escuchar un mensaje común, escuchar un mensaje que cualquier persona puede decir, a escuchar la voz de Dios, a escuchar su palabra. Entonces, pues yo los invito a que tengan fe y certeza de que el Padre Celestial les va a hablar en esta noche, convencidos en su corazón de que el Padre va a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros, convencidos de que vamos a ver su verdad, convencidos de que vamos a ver en este tema que es un poco complicado, vamos a entender lo que Él quiere decirnos en esta noche. Entonces los invito a disponer el corazón, a tener esta fe, en este mensaje número 221 titulado Lamentaciones 3. Y justamente el nombre del mensaje de esta noche pues viene porque vamos a analizar en específico un capítulo de la Biblia. Claro, hay veces que damos estudios o mensajes en los cuales nos vamos analizando parte por parte de un capítulo y pues este justamente es de esos casos. El día de hoy pues vamos a reflexionar este tercer capítulo de las Lamentaciones de Jeremías. Y pues yo creo que desde que escuchamos el título de este libro decimos, ay, pues como que se llama Lamentaciones, o sea, pues como que ya desde el título se oye que está medio fúnebre, se oye que está un poquito tenebroso, y la verdad es que no es para menos, porque este libro fue escrito en esa época cuando el ejército de Babilonia, el ejército del rey Nabucodonosor, destruyó Jerusalén aproximadamente en el año 586 a.C. Y caray, el ejército de los caldeos era un ejército bárbaro, ¿no? Era un ejército sin piedad, era un ejército que llegaba y hacía pedazos al lugar a donde se presentara. Y pues justamente, este libro de Lamentaciones muestra el dolor que tenía el pueblo de Israel por ese tamaño de catástrofe que les tocó vivir. Y fíjate cosa curiosa, sabemos que existe el libro del profeta Jeremías, y de hecho ese está en el grupo conocido como de los profetas mayores.
Pero el libro de Lamentaciones es diferente porque está dentro del grupo de lo que son los escritos, o en hebreo, Ketubim. Está en conjunto con el libro de Proverbios, está en conjunto con el libro de Job, con Eclesiastés, etc. Porque a diferencia del libro del profeta Jeremías, este está escrito en una manera poética. O sea, los lamentos que se presentan en esta carta son escritos a modo de poesía. Está dividido en 5 poesías que son independientes, cada uno entre ellas, pero pues todos hablan de un tema en particular que justamente hacía referencia a lo que ellos estaban viviendo en esa ocasión. Entonces me voy directo al verso principal. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. Arranco desde el versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas, y no en luz. Ciertamente, contra mí volvió, y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí, y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en obscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Ok. Entonces, pues como te explicaba, pues este libro de las Lamentaciones de Jeremías fue escrito después de esta desolación, de esta destrucción que dejó el ejército babilonio, y era algo tremendo, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier lugar, después de una guerra, después de un ataque, después de todo que, por ejemplo, lo que está viviendo ahorita la gente allá en el Medio Oriente, pues caray, es una cosa terrible, es una cosa espeluznante, es una cosa de que pierdes todo lo que tenías, no sé, toda tu familia puede haber fallecido, el que tu vida como la conoces, pues ya no volverá a ser la misma. Para la nación de Israel había un dolor extra, que era que tenían de su lado al Dios de Israel, al Dios del mundo. Y fue una gran humillación para ellos porque no solamente fue la destrucción de la ciudad y el matadero de gente, sino que también fue destruido el templo de Jerusalén. Fueron masacrados. Ahora sí que les dieron un golpe del cual pues no iban a poder levantarse. Y esto lo podemos ver plasmado en los versos que te acabo de leer. Dice, yo he visto aflicción. O sea, fui dirigido en tinieblas. O sea, cuando te dirigen, pues te dirigen con luz, ¿no? Y con tinieblas es, no sabes ni a dónde vas. Dice, contra mí se volvió y revolvió su mano todo el día. O sea, un sufrimiento constante. Hizo envejecer mi carne, quebrantó mis huesos, pues dolor, heridas. Me rodeó la amargura, ¿no? Pues una depresión tamaño gigante, ¿no? O sea, realmente la situación que estaban viviendo los que se quedaron en Israel, aquellos que sobrevivieron, pues caray, era una situación fatídica, una situación espantosa. Continúo leyendo. Lamentaciones 3. Me cercó por todos lados, y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Aquí hago una pausa.
No sé si ustedes se percataron, pero aquí hay unas palabras o unas frases que, pues, que me dan que pensar. O sea, fíjense, dije, me cercó por todos lados. Ha hecho pesadas mis cadenas. Cerró los oídos a mi oración. ¿De quién está hablando? De Dios. Fíjate, parte de esta lamentación de Jeremías no era enfocada únicamente en los babilonios, en la guerra, en el hambre, en lo que estaba presenciando sus ojos. Aquí, dentro de esta lamentación, dentro de esta expresión poética, está hablando que aquel que generó eso que estaba sintiendo el profeta fue Dios. O sea, que todo eso que estaba viviendo la nación de Israel en esta parte de la historia, pues fue porque Dios lo generó. Y la verdad está tremendo porque, pues caray, aquí habla de miedo, ¿no? Cuando habla del león y del oso, tenían miedo, humillados, dolor en el corazón. Y la última frase es bastante fuerte. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. O sea, yo creo que ya para llegar a ese grado es porque la situación estaba tan tremenda, tan pesada que, pues caray, te olvidas de todo, te pierdes ante el dolor, ¿no? Seguimos. Versículo 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. A pesar de todo ese dolor, a pesar de toda esa desesperanza, a pesar de todas esas situaciones que estaba sintiendo el profeta, aún así clamó a Dios. O sea, y aún, como te lo mencioné hace un momento, hablando que fue Dios el que trajo esto, que fue Dios el que permitió, que fue Dios el autor de todo esto. Y entonces, aunque estoy seguro que el profeta no sentía ganas ni de clamarle a Dios, porque de hecho lo dice, o sea, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, o sea, perdí la esperanza, perdí la fe, o sea, estaba tan decaído, estaba tan frágil, estaba tan débil, que su fe se había decaído. Pero aún así clamó. Aún así, como podríamos decirlo, sin sentirlo, sin sentir esa fe o eso que te lleva hacia adelante, él lo hizo. Y esto tuvo una respuesta, ¿no? Continuamos, a partir del versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y como te decía, a pesar de que había perdido toda esperanza, a pesar de todo el dolor, de toda la aflicción que había alrededor, clamó. Y como que en el momento del clamor, algo pasó. O sea, habiendo creído que Dios es el que mandó todo esto, y el clamar aún en ese momento de debilidad, aún en ese momento de sentirse totalmente destrozado y devastado, ¡pum! Dice, recapacité. Y ahí es donde supo la verdad. Dios es grande en misericordia y fidelidad. Y la verdad esto es difícil. Cuando estamos en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de cuando hasta nuestros pensamientos se pierden, el recordar esa misericordia, el recordar esa fidelidad, el recordar el amor de Dios, no es fácil. Pero este es un tip para todos nosotros, ¿no? Clamar aún en un momento en el cual no sentimos clamar. El pedir, aunque nuestro corazón esté desfalleciendo la fe. Y luego, más difícil esto. O sea, sabes que Dios es el que mandó esta destrucción. Y el entender que Dios tiene el control de todas las cosas y aún así permitió que pasaran, es difícil entender que Él sea grande en misericordia. Pero
no nos adelantemos. Vamos a continuar esta parte. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Ok, vamos dándole continuidad a lo que hemos leído. Aún después de tanta destrucción, ¿qué es lo que dice el profeta? En él esperaré. ¿Por qué? Porque él es bueno en los que esperan. Él es bueno con los que lo buscan. Es bueno esperar en silencio, llevando sus mandamientos. Y aquí es donde quiero hacer una pausa de esta parte de las lamentaciones. Que yo creo que a más de alguno, pues es una idea que le ha cruzado por la cabeza. Porque aquí el profeta dice, es que él fue el que cercó, él fue el que hizo todo esto. Entonces, ¿Dios realmente le mandó la destrucción a Israel? O sea, Dios permitió que el ejército de Nabucodonosor fuera a la tierra de Israel e hiciera la catástrofe que hizo. Sí. Y aquí va una enseñanza que es básica para el estudio de esta noche. No podemos decir, pasó algo y Dios no quería que esto pasara. Eso es imposible. Es decir, Dios no quería que Nabucodonosor fuera a destruir Israel. Si Dios no hubiera querido, no pasa. Si Dios no hubiera querido que pasara eso en Israel, no hubiera sucedido. Pero la realidad es que Dios lo permitió. Dios es el que decidió que eso pasara. Y esto es uno de los puntos que a los estudiosos de la Biblia nos cuesta mucho trabajo el poder entenderlo. ¿Por qué? Porque hablamos de un Dios de amor, hablamos de un Dios misericordioso, hablamos de un Dios que todo lo puede, que realmente es el ser más perfecto del mundo. Y cuando empezamos a analizar esta serie de puntos ya un poquito más delicados, pues tenemos que encarar la verdad. Yo no te puedo decir, esto que pasó, Dios no lo quería. Te estuviera mintiendo. Y si de algo que ha pasado en tu vida, algo feo, algo destructivo, algo pesado, y que yo te venga a decir, no, Dios no quería que eso pasara, te estuviera mintiendo. Porque la realidad es que Dios es el que toma la decisión de que una cosa pase o no. Y esto es algo que justamente es el punto central de lo que vamos a estudiar en esta noche. El comprender la participación de Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos que Dios es todopoderoso. Lo hemos dicho, Él es el Rey, Él es el soberano, Él es Dios. Entonces, cuando nos enfrentamos a las cosas malas, nos cuesta trabajo decir, es que Dios no tuvo nada que ver en esto. No, sí tuvo que ver. Él tiene que ver en todo. Él participa en todo. Por eso estamos analizando esta parte de Lamentaciones. Si yo te dijera que Dios no tuvo nada que ver o que Dios no quería que pasara esto en Jerusalén, que llegara Nabucodonosor con todo su ejército e hiciera la destrucción tan horrible que hizo, dijera, no, Dios no quería que pasara eso. No, Dios lo permitió. Jeremías, capítulo 43, versículo 10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Tómala. Y pues aquí estamos reafirmando el punto que les decía. Aquí me parece que estaban hablando ya de Egipto,
Creo que la nación se había escapado de Egipto, como que Egipto tenía fuerza militar. Se fueron a esconder a Egipto, pues para que no fueran destruidos. Entonces dice, he aquí voy a enviar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. O sea, queda claro que Dios es el que envió, Dios es el que permitió esta destrucción. Y hay varios versículos en la Biblia en los cuales podemos ver cosas que decimos, pues es que cómo Dios puede permitir algo así. Por ejemplo, uno que yo creo que cuando lo hemos leído nos llega, pues como dicen, a sacar de onda a varios cuando lo leemos. En la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, conocemos la historia del rey Saúl, como pues él, después de su desobediencia, después de haber faltado a las órdenes de Dios, él seguía siendo el rey en Israel. Pero, pues como que se le había metido el chamuco. O sea, intentó matar a David, cómo le entraban los celos, cómo se ponía como energúmeno. Y fíjate lo que nos dice aquí. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo creo que cuando lo leemos decimos, no, pues es que cómo Dios le va a mandar un espíritu malo. ¿Cómo Dios va a hacer algo así? O sea, no es posible. Libro de Job, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Changos. Pues, fíjate, ¿quién fue el que autorizó lo que le pasó a Job? La mayoría conocemos la historia de Job, un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo. Tenía riquezas, hijos, hacienda, todo lo tenía. Y de un día a otro se le acabó. Y no conforme con esto, ahora hasta su carne fue atacada. Y decimos, sí, Satanás es el malo, el diablo es el que hizo. Pero, ¿qué hubiera hecho Satanás si Dios no se lo permite? ¿Hubiera hecho algo? No. Fue Dios el que permitió y autorizó lo que le pasó a Job. Y no quiero mentirte, no quiero engañarte como diciendo, no, es que Dios no permite eso. No, estamos conociendo hoy un poquito más de Dios. Mismo Job, capítulo 6, versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mi cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combate. Ok, entonces, pues estamos viendo que efectivamente fue Dios el que permitió lo que le pasó a Job. O sea, ¿qué dice Job? Las saetas del Todopoderoso están en mí. O sea, Job sabía que lo que tenía había sido porque Dios así lo quiso. Y vamos viendo otro ejemplo. En la segunda de Samuel, capítulo 24, versículo del 12 al 15. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces dijo David a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas.
mas no caiga yo en mano de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Ok, hasta este punto creo que nos ha quedado claro que todo lo que pasa, sea bueno o malo, pasa por Dios. Y esto es algo que, vuelvo a lo mismo, es un poquito difícil de entender. Por eso desde la introducción puse que este tema iba a ser un poquito difícil de entenderlo. Pero tampoco puedo yo hablarte mentiras de Dios, ni puedo decirte, no, Dios no tuvo nada que ver en esto. No puedo decir que Dios no tuvo nada que ver en aquello que tú estás viviendo, en aquello que tú estás pasando, sino todo lo contrario. Todo pasa por Dios. Y aquí tal vez alguno se pueda sentir, oye, entonces, caray, ¿pero por qué? Si Dios es amor, si Dios es bueno, si Dios es perfección, entonces, ¿cómo? Vamos a seguir. Nos regresamos a Lamentaciones. Lamentaciones 3, versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Ok, entonces justamente estos versículos nos reafirman aquello que hemos estado viendo. Pero aquí nos viene la clave para que podamos entender el mensaje de esta noche. Fíjate lo que dice en el versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, volvemos a lo mismo. Todo, absolutamente todo lo que pasa, pasa por la mano de Dios. Pasa por su voluntad, pasa por su autorización. Pero regresemos al versículo 33. Este es el bueno. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo voy a repetir. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Todo lo que pasa en el mundo pasa por Dios. Absolutamente nada se le escapa de sus manos. Nada sobrepasa su voluntad. No hay algo que pase y digamos, es que Dios no quería que esto pasara. Dios no hubiera querido que esto pasara. Si Dios no quiere que pase, no pasa. Entendamos eso. Pero el que Él permita que las cosas sucedan no significa que Él nos esté afligiendo o nos esté entristeciendo voluntariamente. Quiero profundizar en esto. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Sabemos que aquello que Dios nos dio y que es nuestro, lo único que es nuestro entre todo lo que existe, es nuestro libre albedrío. Dios concedió a los seres humanos el libre albedrío, la libertad de tomar decisiones. Cuando Dios tomó la decisión de que pudiéramos tener esa libertad, Él sabía
que el tener la libertad de hacer lo bueno o lo malo nos iba a llevar irremediablemente a hacer lo malo. Dios sabía que el ser humano, al concederle la libertad, iba a decidir cosas que lo llevarían a la muerte. Iba a decidir cosas que dañarían a otros seres humanos. Es más, esa misma libertad tienen los ángeles. Y cuando Dios se la concede a los ángeles, Él sabía lo que iba a hacer Satanás y sus demonios. Pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque si no, no fuera libertad. La libertad no sería real. La libertad sería falsa. Si no tuviéramos la libertad de hacer lo bueno o lo malo, si Dios impidiera que nosotros hagamos uno o lo otro, no existiría la libertad. Simplemente no seríamos libres. Si no hubiera libertad, si Dios no nos permitiera hacer lo que nosotros quisiéramos, no existiría la libertad. Simplemente sería una falsedad. Entonces Dios no impide que hagamos nuestra voluntad. Él no impidió que Adán y Eva desobedecieran. Él no impidió que Satanás desobedeciera. Dios no impidió que Israel desobedeciera una y otra vez. Dios no impidió eso, porque tenemos la libertad. Y esa libertad justamente ha sido una de las claves de todo. Y si bien Dios no impide la libertad, hay algo que hace. Corrige. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, al que ama, disciplina. Jeremías 7, versículo 25 al 28. Porque desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, no inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Entonces vemos que efectivamente el Padre, una de sus características es que nos deja que usemos nuestra libertad. Pero para aquellos que somos sus hijos, como nos ama, nos disciplina. Y cuando no queremos escuchar el mensaje, cuando no queremos realmente entenderlo, Él sigue llamando, Él sigue, como la nación de Israel, enviando sus profetas. Dice, pero no me oyeron. Y parte de la destrucción que llegó para Israel fue eso. El Padre corrigiendo a su nación para que viviera. Y aquí es algo que vuelvo a lo mismo. Es algo que nos cuesta trabajo entender. Dice, ¿por qué Dios mandó, por ejemplo, a Nabucodonosor? Nabucodonosor hizo una matazón de personas. Y los que quedaron con vida, pues como el caso de este libro de Lamentaciones, pues quedaron devastados emocionalmente, físicamente. Pero ¿qué nos dice Ezequiel 33:11? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino. Que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y te lo repito, esto suena difícil. O sea, ¿por qué Dios no detuvo a Israel de que hiciera las cosas malas que hizo? O sea, ¿por qué tuvo que llegar hasta el punto de la destrucción, de la humillación? El Padre trató de salvar a su nación una y otra vez. ¿Y qué era lo que hacían? Se iban y a unos monitos de madera, unos monitos de barro les decían, tú eres mi Dios, tú me creaste. Hacían cosas perversas, tremendas. Y el Padre les mandaba a sus profetas, le mandaba una y otra vez. Y la nación no entendía. Entonces, parte de lo que el Padre permitió
y el Padre decidió. Fue con la intención de salvar la nación. Oye, pero pues en eso murieron muchas personas. Pero acabamos de leerlo. No quiero la muerte del impío, quiero que se vuelva de su camino. Pero yo creo que el Padre, en su gloria, en su sabiduría, en su profundidad, pues tal vez ya sabía quiénes no se iban a arrepentir. Tal vez ya sabía con quiénes no había vuelta atrás. O tal vez sabía que algunos era la manera de salvarlos. No lo sé, o sea, es algo que tal vez yo no pueda comprenderlo. Pero cuanto mayor ha sido la maldad, pues cuanto mayor tuvo que ser la corrección que tuvo que imponer Dios a su pueblo. Terminamos con Lamentaciones, a partir del versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Ok, hoy ya entendimos que todas las cosas que pasan, sean buenas o malas, pasan por la voluntad de Dios. Eso no lo vamos a esconder, aun como los que enseñamos de esta palabra, si decimos que Dios no quería que algo pasara, si Dios no autorizaba que algo pasara, la verdad estuviéramos mintiendo, porque Dios permite todas las cosas. Toda la maldad, toda la enfermedad, toda la muerte, ciertamente es una consecuencia de que Dios nos diera libertad. Y si no existiera la libertad, si Dios no permitiera que hiciéramos nuestro libre albedrío, no existiría la libertad. No seríamos verdaderamente libres. O sea, es un tema también muy duro, pero ese es el precio de la libertad. El precio de la libertad es que Dios nos permita hacer nuestra voluntad, que nos permita elegir lo que queremos o no queremos hacer. Entonces, pues también esto conlleva las consecuencias. Entonces, mira, algunos culpamos a Dios por las cosas malas que nos pasan, porque, pues efectivamente, Él tiene injerencia en todo lo que pasa. Y la realidad es que Él tiene que ver en todo, pero cuando tú estás en Él, cuando tú estás bajo su mano, cuando tú estás bajo su dirección, Él sabe lo que está haciendo. O sea, Job, y es uno de los ejemplos más claros para todos nosotros, pues prácticamente se puede decir que sin renegar de Dios, sin blasfemarlo, dijo, es que ¿yo qué hice mal? ¿Por qué me quitaste todo? ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste mis riquezas? ¿Por qué me quitaste todo lo que tenía? Y no conforme con eso me llegó esa enfermedad. ¿Por qué? Dios mío, o sea, prácticamente decía, yo quiero ponerme delante de Dios y quiero ponerme a cuentas con Él. ¿Por qué Él decide esto sobre mi vida si yo no me lo he merecido? Y cuando Dios le responde, le dice, a ver, te pones contra mí. Y pues le puso una zarandeada porque pues realmente le hizo ver la verdad. O sea, que Dios no tiene ninguna obligación de darnos a los demás. Ya nos ha dado demasiado. El hecho de que estemos vivos, el hecho de que respiremos, el hecho de que existamos, es porque Él lo ha permitido. Y las cosas malas que pasan en nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no le hallemos la lógica, qué es lo que esto va a trascender o va a generar un bien para nuestra vida, Dios sí lo sabe. Una de las características de Dios es que Él ya vio el futuro de todos nosotros. Él ya sabe lo que va a pasar desde el principio hasta el fin. Por eso da su profecía, porque sabe las cosas que van a pasar. Entonces, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no lo comprendamos, lo que pasa en Él tiene sentido. Y tal vez nosotros quisiéramos darle una razón a cada cosa que pasa. Quisiéramos comprender las desgracias de nuestras vidas, las desgracias que están pasando a nuestro alrededor. Y nos podemos desgastar toda una vida y puede que ni siquiera seamos capaces de entender la trascendencia de lo que tiene una cosa, porque es como, no sé si ustedes han escuchado sobre el mentado efecto mariposa. El efecto mariposa habla de que un pequeño evento puede desencadenar otro montón de eventos nacidos de ese mismo. Entonces Dios conoce la trascendencia de todas las cosas que pasan y hacia dónde nos conducen.
No pretendo decirte que lo que estés pasando sea un castigo como fue el caso de la nación de Israel. No pretendo decirte que el Padre, como ha sido muy mala persona, ha permitido que las cosas malas pasen en tu vida. Lo que sí te puedo decir es que, como Él tiene control de todas las cosas, aún lo malo que ha pasado en tu vida, Él lo puede utilizar como un elemento de salvación. Lo puede utilizar como un escalón, lo puede utilizar como medio, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de José. José le fue en feria, lo abandonaron, sus hermanos lo vendieron, estuvo de esclavo, lo metieron a la cárcel injustamente. Y los hermanos, al final temerosos, cuando lo vieron que ya era el mano derecha del faraón, dijeron, no, pues nos va a matar. Y él dijo, no, ustedes pensaron hacer mal en mi vida, pero Dios lo enfocó para bien. Podemos pensar, ¿por qué José tuvo que ir a la cárcel? ¿Por qué José tuvo que ser puesto como si fuera un delincuente? ¿Por qué tuvo que ser alejado de su familia, de su padre, de su madre? Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía hacia dónde lo estaba conduciendo. Nosotros no lo comprendemos, y te aseguro que el mismo José no lo entendía. Decía, ¿yo qué hice mal? ¿Por qué estoy aquí en la cárcel? Ayudé al copero y el copero se olvidó de mí. Sigo aquí en la cárcel después de que le hice un bien. Estoy en la cárcel después de que yo le serví fielmente a mi amo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasan estas cosas? Dios sabe por qué te pasan. Y aunque tú no las entiendas, aunque tú no las comprendas, para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. Y aún en esta lamentación tan fuerte, aún en esta situación tan tremenda que pasó, el profeta no atribuyó despropósito a lo que hizo Dios. Dices, oye, tu nación que tanto amas, tu nación que tanto... y destruirla de esta manera. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía hacia dónde estaba conduciendo la historia. Él no solamente se fija en tu vida, se fija en todos los acontecimientos y a dónde conducen. Oye, entonces Dios estuvo de acuerdo en la violación de esta persona, estuvo de acuerdo en el secuestro de esta persona. Permitió la libertad, permitió el libre albedrío, pero Dios también es juez justo. Y todas esas injusticias, todas esas barbaridades que los seres humanos hemos hecho, Él las va a juzgar justamente. Él dice, enjugará toda lágrima. Todos aquellos que lloran serán consolados. El Padre va a hacer justicia a todos aquellos que hemos o han sufrido. Sin falta. Dios, ¿por qué tuve que vivir esto? Tal vez, no es un castigo divino, no es... acuérdate de aquel que fue ciego por 40 años. Y le decían a Jesús, ¿y este por qué nació ciego? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? No, es para que la gloria de Dios se manifestara en él. Y ese hombre vio, después de 40 años de ceguera. ¿Acaso Dios fue injusto? No, porque lo salvó. Y ese hombre encontró la eternidad seguramente. Y para muchos de nosotros, la redención está en esos momentos difíciles. La manifestación y la mano de Dios en nuestras vidas viene de estos momentos de caos. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. Ahorita en nuestras casas la mayoría estamos pasando situaciones que decimos, caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos golpes? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué pasan tantas cosas? Lo dije en un tema también de hace como un mes, de los tiempos difíciles, de los tiempos complicados. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Y Él está preparando almas para la salvación, almas para la eternidad. Y si no podemos aprender de las situaciones que estamos viviendo, ¿cómo vamos a poder sobrellevar la vida eterna? Entendamos esto. Y nuestro ejemplo son los ángeles. Los ángeles tienen libre albedrío. Por eso Satanás, aunque conocía la grandeza de Dios, aunque estaba delante de Dios, era un querubín de tremenda importancia, como su corazón no estaba definido, cayó. Y aún nosotros,
si logramos llegar a la eternidad, que es lo que todos queremos, que lo que todos anhelamos, pero nuestros corazones no están definidos, nuestros corazones no están certeros aún en medio de las tribulaciones y las dificultades, nos podemos caer. No comprendo, ni soy capaz de interpretar todas las cosas que nos pasan, pero de algo estoy seguro, el Padre nos ama, no quiere que muramos, sino que todos seamos salvos y vengamos al arrepentimiento. Realmente nos ama, pero a veces somos tan necios que no podemos cambiar de otra manera. A veces no es que hayamos pecado o no es que hayamos hecho algo malo. Simplemente es la vida, pero Dios nos va a dar justicia. Aquellos que nacieron en una situación y fueron llevados a sufrimiento, a injusticia todos sus días, el Padre les va a recompensar. Nos va a recompensar a todos conforme lo que se nos dio, conforme lo que hemos tenido y conforme lo que hemos vivido. El Padre es justo, y aunque el Padre no tiene ninguna obligación para con nosotros, Él le plació mandar a Cristo a morir por nosotros. Y ese es el regalo más grande de todos, que aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros mereciendo la muerte eterna, todos nosotros, Cristo murió para salvarnos. Entonces, lo que estás pasando, lo que estás viviendo, aquello que durante estas últimas semanas ha afectado tu vida, Dios está en eso. Y Dios lo está permitiendo. Y si tú declaras a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, esas cosas obran para bien. Esas cosas serán un parteaguas, un escalón en tu camino a la eternidad. Tenlo por seguro. Aunque no sean agradables, aunque no se la desees ni a tu peor enemigo, el Padre sabe lo que hace. Y te invito a que lo creas. Te invito a que veas lo malo que te pasa con otros ojos. No como un castigo, no como tu karma, no como algo para destruirte. Si tú le crees al Padre, si tú le crees a Dios, Él va a utilizar eso. Y si has vivido injusticias, te va a recompensar, te va a consolar. Créelo. Bueno, el llamado aquí nos los está haciendo el Padre Eterno. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí presentes estamos pasando alguna situación de la índole que sea. Pero es el momento en que viene uno la palabra, la presencia del Padre. Es el momento donde el Padre, con su justicia, con su autoridad, toma nuestro arrepentimiento, de la índole que sea. Es bien importante cuando reconocemos que por algún área nosotros tomamos algún tipo de decisión y esto conllevó, pero su mano poderosa está con todos nosotros, así como lo acaba de mencionar. Y todo obra para bien. Yo les invito a que nos vayamos juntos y cada uno en su corazón vaya poniéndose delante del Padre, que al final del día esa es la parte más importante en tu relación con el Padre y en tu eternidad y en la mía. Padre bendito, venimos esta noche a ponernos delante de tu presencia, a darte las gracias primeramente por la vida, por la oportunidad que nos das de reconocer, Padre mío, cualquier área donde hayamos fallado. Pero lo más importante es que tú hoy ofreces perdón. Hoy hay gracia, hoy hay misericordia, hoy nos levantas, Padre, porque tú eres eterno, porque tu ley divina, que es la gracia, nos llena de ti y nos proyecta a la eternidad. Gracias, Padre, porque el objetivo tuyo es que heredemos la vida eterna. Y no está muy lejos. Hoy por hoy no está muy lejos la segunda venida de tu Hijo, donde comenzará una eternidad. Gracias, Padre Celestial, por tomar el corazón de cada uno de los presentes y por darnos la oportunidad, Padre, de estar sentados a tu mesa. Gracias, Jesús hermoso. Gracias, precioso Mesías. Gracias, misericordioso, porque vienes por un pueblo bien dispuesto
y lo que sea que estemos pasando, con tu poder, con tu autoridad y con tu Espíritu Santo, nos sostendremos en pie, Padre, porque tú eres nuestro eterno, porque tú eres nuestro Padre y tú nos sostienes de la mano, porque nada de lo que estamos pasando, Padre, ha pasado desapercibido por tus ojos. Gracias, mi Dios eterno, porque esta área de la que estamos pasando es la que nos lleva a la humildad. Nos lleva a tus brazos y nos lleva a tiempos de paz. Muchas gracias, Padre. Yo te invito a que le des gracias. A veces no queremos darle gracias porque hay ahí un poquito de áreas de oportunidad. Yo te invito a que le des gracias al Padre. De lo que tú estés pasando y yo estemos pasando, agradécele que Él tiene misericordia. De misericordia no nos has destruido a todos, Padre. Que tú tienes misericordia y la gracia nos levanta. La fe nos sostiene y tu amor nos llena de poder y de autoridad. Así es que en el nombre de Jesucristo nos levantamos a adorarte, Padre, a darte las gracias, a honrarte, Señor, porque tú eres digno de la honra, el honor y el poder. Gracias, Padre, por honra, gloria e inmortalidad a los que creen en ti, Padre. Y esta noche, aquí venimos. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, tu bendición, tu salvación y tu eternidad. Sosténnos, Padre, para llegar a entrar por la puerta estrecha. En el nombre precioso de Jesús. Amén.